RCR, la red que comunica y une al Perú. Usted está en sintonía a través de RCR, Red de Comunicación Regional y Enlace Regional. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar en distintos puntos del territorio nacional. En estos momentos en el Perú se discute acerca de los vouchers educativos, un proyecto de ley que ha sido presentado por el legislador Alejandro Cabero, ¿no? Se trata de una experiencia que se aplica en Chile y Colombia. Anoche, a invitación del SUTEP, tuvo lugar la conferencia virtual sobre la experiencia en Chile, los vouchers educativos, ¿no? Y estuvo a cargo del profesor Eduardo González Navarro, vicepresidente del Colegio de Profesores de Chile, con quien precisamente ya estamos en comunicación y le agradecemos la amabilidad de compartir esta invitación de RCR. Profesor Eduardo González Navarro, qué gusto saludarlo, muy amable, buen día. Buenos días, José, el gusto es mío, espero que estés muy bien, saludos a todos los auditores que nos siguen y, por cierto, un saludo al RCR. Usted ayer desarrolló, yo explicaba una conferencia virtual sobre lo que significan los vouchers educativos, que es un tema que ya empieza a debatirse en nuestro país. Dentro de la experiencia que se ha vivido en Chile, que se vive en Chile, me gustaría conocer qué son los vouchers educativos, ¿no? Y cómo esto se ha aplicado en Chile y si ha tenido o no ha tenido beneficios. Sí, bueno, Chile tiene una larga experiencia sobre la aplicación de los vouchers. Básicamente, nuestro país tiene este sistema hace 40 años aproximadamente. Y los vouchers básicamente son formas, mecanismos para poder financiar los sistemas escolares que los estados definen. Los estados a nivel mundial, digamos, pueden definir distintos modelos, distintos mecanismos, distintos formatos de financiamiento de sus escuelas a nivel nacional. Dentro de esas opciones, una de esas opciones es precisamente el voucher. Lo que quiero señalar es que precisamente asumir una forma de financiamiento de la escuela a través del voucher no es, por cierto, un mecanismo obligatorio, no es un mecanismo, digamos, único y que no existiesen otras alternativas. El voucher básicamente corresponde a una concepción de financiamiento de la educación que es coherente, que es consecuente con una concepción de la educación entendida como un bien de consumo, bajo una lógica del neoliberalismo, bajo una lógica de la educación de mercado. Es decir, se contrapone como concepción de la educación y por tanto de financiamiento del sistema a la idea de que la educación sea entendida como un derecho humano fundamental y que en tanto derecho humano fundamental resguardar. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que señalar es aquello, es decir, desde qué concepción, desde qué idea, en términos generales, se entiende la idea del voucher. Le comentaba, José, que lo primero que habría que entonces, en base a su pregunta, es que los vouchers corresponden a una forma de financiamiento entre muchas otras, y que por tanto la decisión de encaminar a que el Estado financie sus escuelas a través de un voucher es, y hay que decirlo muy claramente, es una decisión política, es una decisión ideológica, es una opción que se toma eh, claramente en una perspectiva que es, digamos, y este es un consenso a nivel mundial, ¿no? Acá no lo estamos diciendo desde una trinchera, sino que es un hecho comprobado que corresponde a concepciones de la educación entendida bajo una idea del neoliberalismo y del mercado, ¿ya? En el caso chileno les señalaba que tenemos 40 años de implementación y que se expresa cómo opera el voucher acá en Chile, ¿no? Básicamente, cada estudiante tiene un valor económico, ¿sí? Lo conversábamos ayer con los compañeros y compañeras del SUTEP, que ese valor económico, del cual es portador cada estudiante, en el caso chileno tiene una forma de operación distinta a cómo idealmente, como originariamente lo concibió el gran ideólogo de este esquema, que es Milton Friedman, el economista neoliberal de la Escuela de Chicago en Estados Unidos. Milton Friedman planteaba que el cheque se le pasaba directamente a la familia, un bono, un papel, digamos. En el caso chileno no funciona así, sino que más bien cada estudiante teóricamente es portador de un valor económico y que cuando el estudiante se matricula en una escuela, ¿sí? Es el Estado quien, una vez que la escuela le informa cuántos estudiantes tienen matriculados, el Estado le transfiere la subvención a esa escuela
por la cantidad de estudiantes que tiene, que es la sumatoria de esos estudiantes, porque cada uno de esos estudiantes tiene un valor que acá en Chile se denomina esa subvención, la unidad de subvención escolar, que es el voucher, básicamente, ¿sí? ¿Cuál es la complejidad de todo esto, no? Es que a 40 años de implementación de esta política en Chile, básicamente se ha planteado que su origen permitiría generar competencia, la competencia en las escuelas, porque las escuelas lo que hacen es competir para captar más estudiantes, porque la escuela se va a financiar en la medida que capta más estudiantes. Y yo voy a captar más estudiantes si es que soy, entre comillas, una buena escuela. Entonces acá hay una lógica muy perversa. Friedman lo decía, esto debe funcionar como un restaurante. Los restaurantes que son buenos, que imparten buena comida, van a tener mejores clientes, permanentemente. Los restaurantes que son malos no van a tener clientes y por tanto deben cerrar, porque no son eficientes. Esa lógica, que Friedman lo dice así textual, compara las escuelas con esta idea, se lleva a las escuelas, ¿no? Las escuelas que van a ser buenas, entre comillas, sin abrir la discusión sobre qué es una escuela buena o no, va a tener más estudiantes y por tanto se financia con el voucher y gana la competencia. Las escuelas que son deficientes van a ir cerrando. Entonces, se parte del supuesto de que el voucher hace posible la competencia en el sistema escolar y que la competencia lleva a mejorar la calidad. Las mejores escuelas van a tener mayor voucher y por tanto esas escuelas son de mejor calidad. Bueno, esa afirmación, ¿cierto? Es una afirmación altamente ideológica. Entonces la pregunta que hay que hacerse, bueno, una cosa es el supuesto, que eso funciona así. ¿Qué dice la investigación científica? ¿Qué dice, digamos, la realidad concreta? En el caso chileno, en realidad esa afirmación no tiene fundamento empírico. Esa afirmación es falsa en términos de la investigación concreta. Y hay distintos estudios que señalan aquello. Hay un estudio del año 2004 donde analizó, en el caso chileno, más de 10 años de implementación del voucher por dos investigadores de una universidad norteamericana que señalan que efectivamente el voucher no genera mejores aprendizajes. Lo que hace, y dice ese estudio, es que los estudiantes que están en escuelas públicas se van trasladando a las escuelas privadas y esas escuelas privadas incluso van seleccionando a los estudiantes para poder competir. Desde ya, un mecanismo muy, muy perverso de selección es que las escuelas privadas cobran determinados montos de dinero. Imaginemos que la escuela privada, no sé, en Perú, va a cobrar 50 soles, digamos, mensuales por cada estudiante. El voucher le va a cubrir, de esos 50 soles, le va a cubrir 30 soles que le va a poner el Estado. La pregunta es, ¿quién paga ese delta de diferencia, los 20 soles? Lo va a pagar la familia. Entonces se genera un copago. Bueno, todas las familias chilenas, todas las familias peruanas hipotéticamente van a poder pagar esa diferencia que no me cubre el voucher, que son esos 20. No todas, algunas. Y por tanto lo que genera, y demuestra el estudio, es que los estudiantes se van agrupando por grupos socioeconómicos. Entonces, un segundo elemento muy complejo que ha ocurrido acá en Chile es que el voucher genera segregación académica, genera agrupamiento de estudiantes según sus condiciones socioeconómicas. Y por tanto la escuela, en vez de ser una institución que permita generar mayores experiencias de aprendizaje, la escuela se transforma no solamente en una institución que reproduce la desigualdad, sino que algo aún más gravoso, la escuela profundiza la desigualdad, porque tenemos estudiantes, y en el caso chileno está absolutamente demostrado, que con el voucher tenemos estudiantes que son los sectores más desposeídos, los sectores, los hijos de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Que tienen sus sueldos mínimos para poder subsistir. Esos estudiantes no pueden hacer esa elección es falsa, y van a las escuelas públicas que están desfinanciadas. Tenemos otro tipo de estudiantes que van a las escuelas que sí pueden aportar un poquito, ¿cierto? Que son las escuelas con voucher, y tenemos las escuelas que efectivamente no tienen ningún tipo de voucher, que son las escuelas absolutamente pagadas completamente por la familia, que son las escuelas donde estudian los hijos de la élite. Entonces, eso está absolutamente comprobado. Entonces tenemos que la escuela, en primer lugar, el voucher no genera calidad a la educación en Chile. Tenemos un estudio de la Universidad de Chile que comparó los puntajes y los rendimientos que tenían los estudiantes considerando el mismo ingreso, es decir, la misma condición socioeconómica que tenía un estudiante. Si ese estudiante estaba en una escuela pública y si ese mismo estudiante iba a una escuela
particular subvencionada, que son las escuelas privadas en Chile que tienen el voucher, bueno, con el mismo tipo de estudiante, haciendo la corrección del nivel socioeconómico, ¿cuál es la escuela que genera mejores aprendizajes? Y el estudio es muy radical y claro, siempre es la escuela pública en la que genera mejores aprendizajes. Entonces, la pregunta central ahí es decisiva, ¿no? ¿Dónde está dónde debe estar el foco del financiamiento del Estado si es que las escuelas públicas son las que van generando mejor aprendizaje una vez que yo tengo a los estudiantes con la misma conducta de entrada, con la misma condición de entrada a la escuela que su condición económica? La respuesta es clara, ¿no? Si está en el sistema público, lo que debe hacer el Estado es poner sus esfuerzos económicos en la educación pública y no en la lógica del voucher. Fortalecer la escuela pública. Para usted... Exactamente. Ahora bien, José, la pregunta es por qué esto se ha mantenido tanto en Chile, ¿no? La OCDE creo que da una respuesta muy clara, es decir, un organismo internacional, liberal. La OCDE dice, bueno, este sistema se mantiene en Chile durante 40 años, a pesar que no hay evidencia científica que sea muy eficiente, porque hay un consenso político dentro de los sectores que administran el país. Y esos consensos políticos son los que impiden que esta cuestión se sustente. Entonces, el voucher responde más bien a intereses económicos, políticos, y no a evidencia científica que mejore el sistema escolar. Y eso está acá ampliamente, digamos, documentado. Profesor, ¿y en el actual gobierno de Gabriel Boric hay modificaciones justamente a este sistema o se mantiene? Bueno, en el caso chileno estamos viviendo un escenario, José, muy complejo. Ustedes saben, digamos, que el domingo hubo elecciones en este proceso de la convención nuevamente, y el control total lo tienen los sectores más conservadores del país. Eso digo, estoy diciendo esta introducción porque eso genera, digamos, ciertas condicionantes a los gobiernos. Y en el caso del gobierno de Gabriel Boric, no ha existido una voluntad de cambiar este sistema de financiamiento. Eso hay que ser muy claro. De hecho, el día de ayer se anunció que se iba a ingresar un proyecto entre el día de hoy o mañana en el Parlamento para poder modificar el funcionamiento de las escuelas públicas. Y uno de los elementos centrales que nosotros hemos planteado como magisterio y también otras organizaciones de la sociedad civil es que la escuela pública, que hoy día está absolutamente abandonada, que está deteriorada, requiere para fortalecerse un cambio de su financiamiento. Porque acá en Chile el voucher funciona tanto para la escuela privada, particular subvencionada, pero también para la escuela pública. Entonces la política del voucher ha generado una crisis inédita en la educación pública y por tanto el gobierno lo que debiese hacer, si es un gobierno progresista, si es un gobierno que busca hacer transformación importante, es cambiar la lógica de financiamiento del voucher. Es decir, debe sacar a la escuela pública de la lógica de la competencia, debe sacar a la escuela pública de la lógica de la privatización, creando un nuevo sistema de financiamiento, y eso es lo que hoy, lamentablemente, te tengo que comunicar, José, que no existe la voluntad política para aquello. Profesor Eduardo González Navarro, vicepresidente del Colegio de Profesores de Chile, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación esta mañana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos a la distancia, muy amable. Saludos, José, que esté muy bien. Gracias por la invitación. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.